Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de transferencia de calor, específicamente de ecuación de conducción de calor en coordenadas rectangulares. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 2.22 del INCROPERA, cuarta edición. Es el primer ejercicio cuya solución voy a proponer y todos estos ejercicios van a aparecer en una lista de reproducción de mi canal que se titula Ecuación de conducción de calor en coordenadas rectangulares. Pero antes de empezar con el ejercicio les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesoría. Pueden escribir a este número a través de WhatsApp o pueden escribir a través de esta dirección de correo electrónico. Para empezar con lo que es el problema en sí, lo primero que voy a hacer es trazar un pequeño esquema de problema. Un esquema va a ser un dibujo donde yo voy a colocar de manera condensada toda la información que se me está aportando del problema, empezando por lo que es la geometría. En este caso se me indica que tengo una pared, de hecho se me dice una pared unidimensional. Entonces lo que hago es dibujar un pequeño rectángulo que va a representar a esa pared. Unidimensional está refiriéndose a lo que serían las coordenadas espaciales. Debo recordar que cuando yo trabajo con una pared uso coordenadas rectangulares, es decir, coordenadas X, Y y Z. Unidimensional quiere decir que solamente una de esas coordenadas va a ser variable y las otras dos van a ser constantes. En este caso se me da lo que se conoce como distribución de temperatura y en ella se me señala la coordenada que va a ser variable. En este caso la que va a ser variable es la X. Entonces puedo trazar un eje X. De hecho también se me indica que esa X va a estar en metros. Entonces con el eje X puedo señalar acá eje X y que va a estar medido en metros. Puedo ubicar lo que viene a ser el origen, que en este caso sería este, y esta va a recibir el nombre de cara izquierda de la pared. Esta va a recibir el nombre de cara derecha. Acá puedo situar lo que viene a ser el espesor de la pared. Tiene un espesor de 50 milímetros que llevado a metros sería 0,05 metros. Una vez que he hecho el dibujo de la pared, lo que voy a tratar de identificar es si tengo la conductividad térmica y si es variable o es constante. En este caso se me da el valor de conductividad térmica, se me indica que es 50 watts sobre metro por Kelvin. Entonces tendría que conozco el valor de la conductividad térmica y de hecho es constante. Así que tengo conductividad térmica constante. También es importante para mí lo que viene a ser la distribución de temperatura. Si conozco la distribución de temperatura o se me pide que obtenga la distribución de temperatura. En este caso conozco la distribución de temperatura y viene dada a través de esta expresión. Entonces voy a anotar acá, sería la temperatura y va a ser igual a A más B por X elevado al cuadrado, donde A tiene un valor de 200 grados Celsius y B tiene un valor de menos 2000 grados Celsius sobre metro al cuadrado. También es importante para mí tratar de establecer el estado a través del cual se lleva a cabo el proceso. Debo recordar que tengo procesos que se llevan a cabo a través de un estado estable y tengo procesos que se llevan a cabo a través de un estado transitorio. En el estado estable las propiedades permanecen constantes con el tiempo. En el estado transitorio las propiedades cambian con el tiempo. Acá se me está especificando que la distribución de temperatura de estado estable. Quiere decir entonces que la temperatura va a permanecer constante con el tiempo. Eso implica que la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo debe ser nula, ya que si la temperatura es constante con el tiempo, la derivada de una constante es cero. Estoy trabajando en derivadas parciales porque la temperatura podría estar dependiendo de varias variables. Una vez que establezco que la temperatura es constante con el tiempo y sé que es constante con la coordenada Y y la coordenada Z, acá inclusive puedo colocar entre paréntesis la X. Eso me va a señalar que la temperatura solamente está variando con la posición en X. Una vez que he colocado lo que pertenece ya al estado, debo identificar lo que viene a ser la pregunta. La pregunta A dice cuál es la rapidez de generación de calor en la pared. Así que lo que deseo determinar es lo que se conoce como rapidez de generación, que yo represento como Q punto generado. Y esta es una pregunta. La pregunta B está hablando de los flujos de calor en las dos caras de la pared. Quiere decir entonces que quiero determinar el flujo de calor en lo que yo llamo cara izquierda. Y acá voy a colocar Q''. Es importante notar que voy a utilizar lo que sería la nomenclatura del libro INCROPERA. Entonces esto para él es flujo de calor. Evaluado en cero quiere decir en cara izquierda en este caso. Entonces voy a colocar acá también que deseo determinar el flujo de calor en lo que viene a ser la cara derecha. Y lo represento como Q'' evaluado en 0,05. Y deseo determinar el flujo de calor
en esa cara derecha. Una vez que he colocado los datos del problema, entonces lo primero que voy a tratar es de plantear lo que viene a ser la ecuación de conducción de calor para este problema. Empezando por la geometría, sé que es una pared plana, por lo tanto debe estar en coordenadas rectangulares. Lo segundo que identifico es la conductividad térmica, en este caso es constante. Eso me permite a mí partir de la siguiente ecuación general. La derivada 2 veces de la temperatura con respecto a la posición en X, más la derivada 2 veces de la temperatura con respecto a la posición en Y, más la derivada 2 veces de la temperatura con respecto a la posición en Z, más lo que viene a ser el calor o la energía generada sobre la conductividad térmica, debe ser igual a 1 sobre alfa. Les recuerdo que alfa es lo que se conoce como difusividad térmica por la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. De hecho, alfa es igual a K sobre la densidad multiplicando el calor específico. Una vez que he planteado esa forma general de la ecuación de conducción de calor, puedo simplificarla en base a lo que conozco. Por ejemplo, sé que la temperatura es constante con respecto a Y y a Z, por lo tanto sus derivadas deben ser nulas. Entonces acá voy a colocar que esta derivada va a ser 0 y esta también. Sé que estoy trabajando un proceso en estado estable, por lo tanto la derivada de la temperatura con respecto al tiempo debe ser nula. Y así puedo plantear la siguiente ecuación diferencial. Sería 2 veces la derivada ordinaria de la temperatura con respecto a la posición en X, más la generación de calor o energía sobre la conductividad térmica debe ser igual a 0. Y acá tengo la ecuación de conducción de calor que voy a utilizar para el problema. Es importante notar que la derivada cambió de parcial a ordinaria. Esto es debido a que tengo ahora una sola variable. La única variable que tengo es la X, porque la temperatura es constante con respecto a Y, con respecto a Z y con respecto al tiempo. Cuando trabajo con una sola variable, entonces ya las derivadas se pueden plantear de forma ordinaria. Con respecto a la distribución de temperatura, y este punto es muy importante, con la distribución de temperatura me es posible determinar la temperatura en cualquier punto sobre la pared. Es decir, yo sé que la distribución de temperatura es igual a, en este caso puedo plantearla como A más B por X al cuadrado, o puedo sustituir los valores de A y de B. Sería 200 grados Celsius menos 2000 grados Celsius sobre metro al cuadrado multiplicando a X al cuadrado. Con esa función yo puedo determinar la temperatura en cualquier posición sobre la pared. Por ejemplo, si yo deseo la temperatura en la cara izquierda, lo único que tengo que hacer es evaluar en X igual 0. Me quedaría que la temperatura en la cara izquierda tiene un valor de 200 grados Celsius. Si yo deseo la temperatura en lo que viene a ser la cara derecha, lo que tengo que hacer es sustituir X igual a 0,05. Les recuerdo que iría acá, X elevado al cuadrado. Y saco la cuenta. Al sacar esa cuenta de allí, obtendría que la temperatura en la cara derecha tiene un valor de 195 grados Celsius. Eso es muy importante para mí porque me permite a mí, por ejemplo, trazar lo que sería la gráfica de esa distribución de temperatura. Es decir, vamos a suponer que este eje vertical y es importante. No lo voy a utilizar para colocar a la coordenada Y. Lo voy a utilizar para la temperatura. Acá voy a señalar la temperatura. Y por ejemplo, en la cara izquierda, supongamos que yo coloco que acá es 200. Y en la cara derecha, acá coloco que es 195. Un punto muy importante es que, aunque lo noto acá, el 195 es simplemente para que me quede de una forma muy visual, que esa es la temperatura de la cara derecha, pero yo puedo haberlo colocado acá sobre el mismo eje coordenado, que es el que está midiendo la temperatura. Una vez hecho esto, puedo trazar la gráfica. Para trazar la gráfica, debo recordar del cálculo elemental que las funciones que tienen esta forma son parábolas, y que si la constante que está multiplicando, en este caso la X elevado al cuadrado, es negativo, sería una parábola abriendo hacia abajo, que es efectivamente lo que está sucediendo. Entonces puedo trazar un pequeño esbozo, es decir, algo aproximadamente así que represente a esa parábola. Y acá tendría la gráfica de esa distribución de temperatura. Tendría la temperatura, que es igual, puedo colocar las constantes, voy a omitir lo que vienen a ser las unidades, menos 2000 X al cuadrado. Y esta es su gráfica respectiva. ¿En qué me ayuda a mí, por ejemplo, haber determinado la temperatura y mostrar cómo está variando la temperatura en cualquier punto de la pared con respecto a la posición? En que puedo señalar el sentido del flujo del calor. Debo recordar que el calor se transfiere de zonas de mayor temperatura a zonas de menor temperatura.
En este caso, la que se encuentra a mayor temperatura es la cara izquierda y la de menor temperatura es la cara derecha. Entonces puedo señalar que el calor está fluyendo en este sentido. Y acá puedo colocar lo que sería flujo de calor. Nuevamente les recuerdo, flujo de calor es la tasa de transferencia de calor por unidad de área. Eso es lo que se conoce como flujo de calor. Entonces tendría hasta el sentido en el que está fluyendo el calor, tengo la ecuación diferencial y ya he trabajado con lo que viene a ser la distribución de temperatura. Puedo abocarme a darle respuesta a la pregunta. Por ejemplo, la pregunta A es la generación, en este caso la tasa o rapidez de generación de calor. Podemos observar que de la ecuación diferencial yo puedo despejar esa tasa o rapidez de generación de calor. Es decir, puedo plantear que 2 veces la derivada ordinaria de la temperatura con respecto a la posición en X más la tasa de generación de calor sobre la conductividad térmica viene a ser igual a 0. Y puedo de acá despejar lo que es esa tasa de generación de calor. Me quedaría entonces que la tasa de generación de calor va a ser igual al negativo de K por 2 veces la derivada de la temperatura con respecto a la posición en X. Ahora la pregunta sería, ¿me es posible determinar la derivada 2 veces la temperatura con respecto a la posición en X? Sí, porque yo conozco la función que me da es la temperatura con respecto a la posición en X. Viene dada por A más B multiplicando a X al cuadrado. Todo lo que tengo que hacer es derivar una vez lo que es la temperatura con respecto a X y me quedaría 2BX y derivar por segunda vez la temperatura con respecto a X y me quedaría 2B. Sustituyo eso en lo que viene a ser la generación de calor o energía y determino que esto es igual a menos 2 y lo voy a escribir así, K por B. Así yo tengo una expresión a través de la cual puedo calcular la generación de calor. De hecho, lo único que tendría que hacer es sustituir. Por ejemplo, yo sé que la conductividad térmica tiene un valor de 50 watts sobre metro por Kelvin. Sé que el valor de la constante B es negativo y es 2000 grados Celsius sobre metro al cuadrado. Con esto saco la cuenta y simplifico las unidades y lo que obtengo es que la tasa de generación de calor tiene un valor de 200.000 watts sobre metro cúbico. Es muy importante notar las unidades porque esa tasa de generación de calor siempre se da por unidad de volumen. Por eso es que queda watts sobre metro cúbico. Una vez habiendo dado respuesta a la pregunta A, puedo trabajar con lo que viene a ser la pregunta B. La pregunta B es el flujo de calor en lo que yo llamé cara izquierda y cara derecha. Para ello voy a utilizar la ley de Fourier para la conducción, que establece que el flujo de calor es igual al negativo de la derivada parcial en este caso con respecto a X. Debo recordar que la temperatura está variando con respecto a X y el flujo de calor es en ese sentido. Y también puedo colocarla como una derivada ordinaria porque ya sé que es la única variable que se encuentra allí. Entonces todo lo que tengo que hacer es determinar lo que sería la derivada de la temperatura con respecto a X, que ya la tengo. Acá la calculé en la primera parte. Entonces sustituyo y con eso obtengo una expresión que me permite a mí calcular lo que vendría a ser el flujo de calor en cualquier punto sobre la pared. Me quedaría, voy a sustituirlo de esta manera, me va a quedar 2K por B por X. Si quiero el flujo de calor en la cara izquierda, todo lo que tengo que hacer es evaluar en X igual a 0 metros, que allí está ubicada la cara izquierda. El flujo de calor allí me va a dar 0. Si quiero el flujo de calor en la cara derecha, todo lo que tengo que hacer es sustituir X igual a 0,05 metros. Y con eso voy a obtener el flujo de calor en la cara izquierda. Al evaluar, lo único que tengo que hacer es sustituir, es decir, voy a hacerlo acá abajo porque acá de pronto no me va a caber. Sustituyo los valores, por ejemplo, sustituyo lo que sería, acá anoto menos 2, el valor de K, que es 50 watts sobre metro por Kelvin. Sustituyo lo que es el valor de B, que es negativo y es 2000 grados Celsius sobre metro al cuadrado. Y sustituyo el valor de X, que es 0,05 metros. Saco la cuenta y simplifico las unidades y con eso voy a obtener 10.000 watts sobre metro al cuadrado. Debo recordar que el flujo de calor es la tasa de transferencia de calor por unidad de área. Y allí tendría lo que sería el flujo de calor en la cara izquierda y en la cara derecha de la pared.
Ahora, hay un punto importante y es que dentro de esa misma pregunta B hay otra pregunta. Dice, ¿de qué manera se relacionan estos flujos de calor con la rapidez de generación de calor? Es decir, con Q punto generado. Para ello voy a emplear un balance de energía y como voy a emplear un balance de energía voy a trazar lo que viene a ser la frontera del sistema que voy a estudiar. Debo recordar que esa frontera se suele trazar con una línea punteada. En este caso la voy a representar a través de una línea punteada y la voy a trazar acá. Lo que está dentro de ella viene a ser el volumen de control. De hecho, esa frontera recibe el nombre de superficie de control. Y acá cobra gran importancia haber determinado la temperatura y saber el sentido del flujo de calor. Porque si nosotros notamos, en este caso, el flujo de calor está entrando por la cara izquierda y está saliendo por la cara derecha. ¿Por qué es importante para mí? Es importante para mí porque por lo general los balances de energía se suelen plantear en forma de tasa. Entonces acá voy a anotar balance de energía y voy a colocar tasa de energía de entrada menos tasa de energía de salida más tasa de generación de energía debe ser igual a el cambio de la energía almacenada con respecto al tiempo. Y punto importante, el cambio de energía almacenada con respecto al tiempo, es decir, esta derivada que aparece acá, debe ser nula. ¿Eso es debido a qué? Eso es debido a que debo recordar que estoy trabajando con un proceso en estado estable. Esto quiere decir que las propiedades no pueden cambiar con el tiempo, por lo tanto la energía almacenada no puede cambiar con el tiempo. Siendo así, puedo despejar lo que sería la tasa de generación de energía y me quedaría igual a la tasa de energía de salida menos la tasa de energía de entrada. Ahora, como lo que deseo es Q punto generado, entonces lo que tengo que hacer es tomar la tasa de generación de energía y dividirla entre el volumen de la pared. Ahora, para el lado derecho puedo plantear ese volumen de la pared de una manera conveniente, que sería área por espesor, tanto en la salida como en la entrada. Este término de acá es lo que es Q punto generado o generación de calor o energía. Debo recordar que es por unidad de volumen. Y acá este término sería el flujo de calor de salida sobre el espesor me quedaría. Y este término sería el flujo de calor de entrada sobre el espesor. Siendo así, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor del flujo de calor de salida, que ya sé que se da en la cara derecha y tiene un valor de 10.000 en este caso, watt sobre metro al cuadrado. El espesor de la pared es 0,05 metros. Y lo que compete al flujo de calor de entrada, que es en la cara izquierda, sé que vale 0. Así que lo único que obtendría sería 200.000 watts sobre metro cúbico. Y como pueden notar, obtuve exactamente el mismo valor para la tasa de generación de calor o de energía que acá, que lo saqué o lo obtuve de lo que viene a ser la ecuación de conducción de calor.